Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos. Yo soy Diana Lora y en la entrega de hoy traemos algo distinto. Se nos acaba el 2023, pero este ha sido un año cargado de informaciones en Canadá, algunas sorprendentes, otras indignantes, otras desastrosas y algunas que francamente nadie las vio venir. Hoy hacemos un recuento de las noticias que marcaron el 2023 a nivel nacional. Y vamos a empezar por un escándalo, la renuncia de John Tory que llevó a la posterior elección de Olivia Chow. El 15 de febrero estalló una bomba política. A tan solo meses de haberse reelegido, John Tory convocó a una rueda de prensa para informar su renuncia como alcalde de Toronto. El motivo ya era un rumor. El alcalde había sostenido una relación con una empleada de su staff. Recordemos ese momento. As mayor and as a family man. Reconozco que permitir que esta relación se desarrollara fue un grave error de juicio de mi parte. Llegó en un momento en que Barb, mi esposa durante más de 40 años, y yo estábamos separados por muchos periodos prolongados, mientras yo cumplía con mis responsabilidades durante la pandemia. Como resultado, he decidido renunciar como alcalde para poder tomarme el tiempo de reflexionar sobre mis errores y hacer el trabajo de reconstruir la confianza de mi familia. Trabajaré con el administrador de la ciudad, el secretario municipal y la vicealcaldesa, Jennifer McKelvey, en los próximos días para garantizar una transición ordenada. Lo siento profundamente y pido disculpas sin reservas a la gente de Toronto y a todos aquellos heridos por mis acciones, incluido mi personal, mis colegas en el Consejo Municipal y el servicio público a quienes tengo tanto respeto. Sobre todo pido disculpas a mi esposa Barb y a mi familia, a quienes he despreciado más que a nadie. La renuncia de John Tory provocó algo que no estaba en los planes de los habitantes de la ciudad y fue la convocatoria a elecciones para escoger un nuevo alcalde, que en este caso resultó ser alcaldesa. Olivia Chow terminó sustituyendo a Tory tras imponerse holgadamente ante los demás candidatos y tras sortear la abierta oposición del Premier Ford en las elecciones que se celebraron en el mes de junio. Escuchemos a Olivia Chow en su discurso de victoria. Toronto fue el lugar donde alguien como yo pudo costear su crecimiento, convertirme en una administradora de escuela, concejal de la ciudad y miembro del Parlamento. Es donde he servido con pasión y amor, donde he trabajado por el bienestar de nuestros hijos y aunque me han derribado muchas veces a lo largo de los años, al igual que ustedes, siempre me vuelvo a levantar. I always got back up. Don't give up. Toronto is a place of hope. No se rindan. Toronto es un lugar de esperanza, un lugar de segundas oportunidades, una ciudad donde una niña inmigrante de St. Jamestown puede pararse delante de ustedes como su nueva alcaldesa. Y ahora vamos a pasar a otro tema que también dominó la agenda noticiosa, la injerencia extranjera en las elecciones de Canadá, que estuvo presente en los debates políticos casi durante todo el año, especialmente por las denuncias de interferencia china en las elecciones del país. El primer escándalo explotó tras reportes de varios medios de comunicación de que el MP Michael Chong y sus familiares en Hong Kong habían sido blanco de una campaña política china. Luego de conocerse esa información, el gobierno liberal fue duramente criticado, pues según las publicaciones sabían desde hacía 2 años sobre estas amenazas, pero Chong y su familia no fueron avisados. El primer ministro negó repetidas veces conocer esa información. La oposición también levantó cuestionamientos sobre candidatos recibiendo dinero de China y hasta la Fundación Trudeau bailó en medio de esos debates. Creció el llamado por una investigación pública sobre el tema de la injerencia extranjera en las elecciones de Canadá.
El gobierno se negó a una investigación pública alegando que se trataba de información de inteligencia que comprometía la seguridad nacional. En cambio, designaron a un relator especial. El designado fue el ex gobernador de Canadá, David Johnston. Johnston apoyó la posición del gobierno de que una investigación era necesaria, pero no de forma pública. La oposición de inmediato rechazó a Johnston como relator y exigieron su renuncia, lo que terminó ocurriendo en el mes de junio. Finalmente, en septiembre, la jueza Marie-José Hawk fue designada para dirigir una investigación cuyas primeras audiencias están pendientes a realizarse en enero y serán públicas. Otro tema, señores, que también marcó el 2023 fue el asesinato del líder sikh en territorio canadiense. Si bien Canadá ya había tenido esos encontronazos con China, lo que no se veía venir era la rápida escalada en las tensiones diplomáticas con la India, que se vivieron a partir de septiembre, cuando el primer ministro Justin Trudeau comunicó al país y al mundo que Canadá tenía informes creíbles que involucraban a la India con el asesinato de un líder sikh ciudadano canadiense en la Columbia Británica. Recordemos cómo lo dijo Trudeau en el Parlamento. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential. Durante las últimas semanas, las agencias de seguridad canadienses han estado persiguiendo activamente acusaciones creíbles de un vínculo potencial entre agentes del gobierno de la India y el asesinato de un ciudadano canadiense, Hardeep Singh Niyar. Canadá es un país que se rige por las leyes. La protección de nuestros ciudadanos y la defensa de nuestra soberanía son fundamentales. Canadá ha declarado su preocupación a los más altos oficiales de la India y la semana pasada en la cumbre del G20 lo expresé personal y directamente al primer ministro Modi. Cualquier participación de un gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense en suelo canadiense es una violación inaceptable de nuestra soberanía. Hardeep Singh Niyar era un líder que abogaba por un movimiento independentista de los Sikh en la India, por lo que su país lo había tachado como terrorista. Tras esas declaraciones, el gobierno de la India negó categóricamente estar detrás del asesinato y se desató una serie de acciones que incluyeron el retiro de diplomáticos por parte de ambos países, el retiro de la inmunidad diplomática a gran parte de la delegación canadiense en la India y el cierre de oficinas consulares tanto en Canadá como en la India. Solo 2 meses después, los Estados Unidos denunciaron otro hecho muy parecido, en el cual acusaron a un agente de la India por el intento de asesinato de otro activista sikh en territorio norteamericano. Este año Canadá recibió a muchos líderes internacionales, pero tal vez una de las visitas más esperadas era la del presidente Joe Biden, quien realizó una visita oficial al país, lo que no ocurría desde que Obama era el presidente. Se dirigió al Parlamento en Ottawa en un discurso en el cual reafirmó la buena relación histórica entre los Estados Unidos y Canadá y del potencial de creación de empleos bien pagados a ambos lados de la frontera. Se refirió a varios temas que eran los más esperados que se debatieran, como por ejemplo el tema de la guerra en Ucrania y los problemas de la inmigración ilegal. Pero al final de su discurso hizo un anuncio inesperado al asegurar que Canadá y Estados Unidos irían literalmente juntos hasta la luna. Escuchemos a Biden. NASA is going to announce an international team of astronauts who will crew the Artemis II mission. Dentro de unos días, la NASA va a anunciar un equipo internacional de astronautas que serán la tripulación de la misión Artemis para el primer lanzamiento de una misión tripulada a la Luna desde la misión Apolo hace más de 50 años. Consistirá en 3 americanos y un canadiense. Elegimos ir a la Luna juntos, regresar juntos a la Luna, y de ahí pondremos la mirada en Marte y a las posibilidades sin límites más allá. Aquí en la Tierra los niños verán esa nave y se aprenderán los nombres de esos pioneros y serán los que nos lleven al futuro que queremos construir, la generación Artemis. Y efectivamente, poco después de este anuncio, la NASA dio a conocer el grupo de astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis y allí hay un canadiense. De la visita de Biden también se desprendió la aplicación del acuerdo de tercer país seguro, como lo anunció el primer ministro Justin Trudeau. Ambos países creemos en una migración segura y ordenada,
protección a los refugiados y seguridad fronteriza. Es por esto que aplicaremos el acuerdo de tercer país seguro para los solicitantes de asilo que crucen por pasos oficiales. A partir de la medianoche de hoy, la policía y oficiales fronterizos harán cumplir el acuerdo y devolverán a los que crucen ilegalmente la frontera al punto de entrada fronterizo con los Estados Unidos más cercano. Y este 2023 se alcanzó otro récord. Canadá alcanzó el hito de 40 millones de habitantes. En el mes de junio, Estadísticas de Canadá informó que el país había alcanzado las 40 millones de personas. Este es un hito emocionante para Canadá, dijo el jefe de Estadísticas de Canadá. Es una fuerte señal de que el país sigue siendo dinámico y acogedor y lleno de potencial. Canadá continúa liderando el G7 en crecimiento de la población, según Estadísticas de Canadá, y el país agregó más de 1 millón de personas entre enero del 2021 y 2022, la mayor cantidad en un solo año hasta ese momento. Pero resulta que ahora el 2023, que todavía no se ha terminado, ya superó las cifras del 2022. En tan solo los primeros 9 meses del año se superaron las cifras del 2022 y según Estadísticas de Canadá, la población ya alcanza los 40.5 millones. Según las proyecciones actuales, Estadísticas de Canadá dice que la población del país podría alcanzar los 50 millones para el 2043, lo cual es antes de lo que se estimaba. El crecimiento demográfico sin precedentes ha sido impulsado por la migración internacional y el aumento de residentes no permanentes, que constituye la mayor parte de todo ese aumento. La agencia federal dijo que el aumento de residentes no permanentes fue impulsado por los titulares de permisos de trabajo y estudio y en menor medida por los solicitantes de asilo. Otro tema que fue brutal este año para el país fueron los incendios forestales. Este verano los incendios forestales rompieron el récord de mayor cantidad de tierra quemada en un solo año en Canadá. Millones de hectáreas fueron arrasadas por el fuego y el país tuvo que buscar el apoyo de miles de bomberos de todo el mundo para hacer frente a esta tragedia. Así lo contabilizaba en el mes de julio el ministro de Medio Ambiente, Steven Guilbeault. As of today, there are 885 active wildfires burning across Canada. Al día de hoy hay 885 incendios activos en todo Canadá, 600 de los cuales se encuentran fuera de control y 11 millones de hectáreas se han quemado en lo que va de año, lo que es 10 veces el promedio nacional. Canadá ya ha superado su récord histórico de área total quemada en una temporada. El récord anterior de mayor cantidad de tierra quemada en un solo año era de 1989, cuando se quemaron 7.3 millones de hectáreas. En total, durante el 2023, más de 4.000 incendios forestales se produjeron en todo el país, quemando un área del tamaño de Portugal. Más de 150.000 personas también tuvieron que ser evacuadas durante estos incendios. Y vámonos ahora hacia Ontario para hablar sobre el escándalo del Greenbelt, que también dominó la agenda noticiosa este 2023. Aunque es un caso que inició a finales del 2022, fue en el 2023 cuando estalló y el premier Doug Ford se vio obligado a dar marcha atrás después de 2 informes devastadores y la renuncia de 3 de sus funcionarios, incluyendo 2 ministros. El gobierno de Ford había anunciado el retiro de casi 3.000 hectáreas del Cinturón Verde de Ontario para dedicarlo al desarrollo inmobiliario, específicamente la construcción de 50,000 viviendas. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer reportes de que desarrolladores favorecidos con el retiro de esas tierras compraron poco antes del anuncio, levantando la sospecha de que pudieron haber sido avisados previamente. Por eso, tanto el comisionado de integridad como la auditora general anunciaron que realizarían investigaciones cada uno por su lado. La primera en salir fue la de la auditora general, Bonnie Lysyk, que concluyó que efectivamente desarrolladores habían sido favorecidos. Escuchemos cómo lo dijo la auditora general. Pero más problemático aún es que el proceso estuvo sesgado a favor de varios desarrolladores y propietarios, quienes tuvieron acceso al jefe de gabinete del ministro de Viviendas, los dueños de los 15 lugares donde los terrenos fueron removidos del Greenbelt, pudieron recibir de manera colectiva un incremento de más de $8.300 millones por encima del valor de su propiedad.
El informe de la auditora señalaba al jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, Ryan Amato, como la persona que tuvo el contacto y decidió unilateralmente cuáles terrenos serían abiertos. Ford y el ministro de Vivienda, Steve Clark, lo defendieron y el premier se responsabilizó del proceso con estas palabras. Build more homes. We're in a housing crisis. Aunque no vamos a vacilar en nuestro compromiso de construir más viviendas, sabemos que hay áreas en las que podemos mejorar. Nos movemos rápido y pudimos haber tenido mejores procesos. Como premier, todo termina conmigo y asumo la total responsabilidad de mejores procesos. Por eso, apoyaremos e implementaremos 14 de las 15 recomendaciones del reporte. Al hacerlo, vamos a fortalecer los procesos del gobierno. Yo me enteré el día que fue presentado al gabinete, y eso no es inusual para un premier, que se entere de las cosas el mismo día que va al gabinete. Yo lo aprobé, y al final del día asumo la total responsabilidad por el proceso. Pero los cuestionamientos fueron creciendo y Amato terminó renunciando pocos días después. Entonces la Real Policía Montada también decidió tomar el caso y abrir una investigación, y esta podría tener elementos penales o criminales. El segundo informe que salió fue el del comisionado de integridad, y en él se concluyó que el ministro de Vivienda había violado la ley de integridad de los miembros y debía haber tenido conocimiento de lo que hacía su jefe de gabinete. Ford también defendió a Clark, quien días después también renunció. El pasado 21 de septiembre, Ford anunció que estaba reintegrando los terrenos que fueron removidos del Greenbelt y aseguró que no volvería a intentar modificar sus límites. Todavía está pendiente el resultado de la investigación de la Real Policía Montada. Y señores, otra noticia que sacudió al país: la separación de Justin y Sophie Trudeau. El pasado 2 de agosto, Canadá fue sorprendida con el anuncio de la separación del primer ministro Justin Trudeau y su esposa Sophie Gregory Trudeau. A través de sus redes sociales, el primer ministro compartió un breve comunicado en el que decía lo siguiente: Sophie y yo queremos compartir el hecho de que después de muchas conversaciones significativas y difíciles, hemos tomado la decisión de separarnos. Como siempre, seguimos siendo una familia unida con profundo amor y respeto el uno por el otro y por todo lo que hemos construido y seguiremos construyendo. Por el bienestar de nuestros hijos, le pedimos que respeten nuestra privacidad y la de ellos. Justin y Sophie Trudeau habían estado casados durante 18 años y habían procreado juntos 3 hijos. En los últimos años, Gregory Trudeau había sido menos visible, a menudo optando por no viajar con su cónyuge en la campaña electoral o en el extranjero, y eso fue alimentando la especulación de que la pareja no estaba en su mejor momento. Trudeau, de 51 años, y Sophie Gregory Trudeau, de 48, se habían casado el 28 de mayo del 2005 en una ceremonia en Montreal. Ella era una personalidad de la televisión del entretenimiento de Quebec, pero se alejó de esa carrera después de mudarse a la capital nacional cuando su esposo fue electo como parlamentario. Trudeau se convirtió en el segundo primer ministro de Canadá en anunciar una separación estando en el cargo. El primero había sido su padre, Pierre Trudeau, quien se separó de su esposa Margaret en el 1979, y los dos finalmente se divorciaron en el 1984. Y otro escándalo que sacudió al país en el 2023 fue el homenaje a un nazi en el Congreso. La visita del presidente de Ucrania a Canadá en septiembre se vio empañada por un hecho que nunca debió ocurrir: el homenaje a un hombre que luchó para una unidad nazi durante la Segunda Guerra Mundial, con no una, sino 2 ovaciones de pie en el Parlamento mientras Zelensky estaba presente. Pronto salieron a la luz pública los antecedentes de ese ucraniano canadiense reconocido por el Parlamento, homenaje que fue propuesto y motivado por el entonces presidente de la Cámara, Anthony Rota, quien después aseguró que desconocía el pasado de este hombre, pero de inmediato creció el reclamo de los parlamentarios de todas las bancadas para que renunciara, lo que finalmente terminó ocurriendo el 26 de septiembre. Veamos. It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. It has been my greatest honor
Con el corazón apesadumbrado les informo mi renuncia como presidente de la Cámara de los Comunes. Ha sido el mayor honor como parlamentario ser electo por ustedes, mis pares, para servir como presidente de la Cámara por los periodos 43 y 44 del Parlamento. He actuado como un humilde servidor de la Cámara, llevando la importante responsabilidad de este cargo sobre los hombros. Pero esta Cámara está por encima de todos nosotros y por eso renuncio como presidente. Reitero mi profundo arrepentimiento y reconozco mi error al reconocer a un individuo durante la comparecencia al Parlamento del presidente Zelensky. Ese reconocimiento público ha causado dolor a muchos individuos y comunidades, incluyendo la comunidad judía de Canadá y del mundo, así como a los sobrevivientes de las atrocidades nazis en otras naciones. Acepto toda la responsabilidad por mis acciones y mi renuncia será efectiva al final de la sesión de mañana. La renuncia de Rota provocó que los parlamentarios tuvieran que realizar una elección extraordinaria para escoger a un nuevo presidente de la Cámara, que terminó siendo Greg Fergus, el primer presidente de la Cámara de los Comunes negro. Ya a Fergus también le tocó enfrentar un primer escándalo, también por un homenaje, pero en este caso a un miembro del Partido Liberal. Los demás parlamentarios se quejaron de que esto rompía el principio de imparcialidad de los presidentes y también pidieron su renuncia, pero Fergus logró mantener el cargo tras pedir disculpas públicas. Y en temas económicos, obviamente que la inflación y las tasas de interés también dominaron el 2023. Las medidas del Banco de Canadá para controlar la inflación llevaron las tasas de interés a sus niveles más altos en 22 años. El primer aumento del año ocurrió en enero, pasando de 4.25 a 4.50%. El banco mantuvo esa misma tasa varios meses, pero luego en junio la subió al 4.75% y casi de inmediato al 5% en julio, que es la tasa que sigue vigente. Aunque la inflación ha ido cediendo significativamente, bajando desde el 8% en el verano del año pasado al 3,1% en noviembre, el gobernador del Banco de Canadá advirtió que las tasas no serán recortadas en lo inmediato, pues el momento todavía no ha llegado. But this period of weakness will pave the way to a more balanced economy. Lamentablemente eso es lo que se necesita para quitar la presión restante sobre la inflación, pero este periodo de debilidad trazará el camino hacia una economía más balanceada. Esperamos que el crecimiento y los empleos se recuperen el año que viene y que la inflación se acerque al objetivo del 2%. Cuando estemos seguros de que nos encontramos en una senda de estabilización de precios, entonces podremos empezar a debatir cómo y cuándo podremos reducir nuestro tipo de interés. Yo sé que es tentador apresurarnos a tener esa discusión, pero todavía es muy pronto para considerar recortar nuestra política de tasa de interés. Y de temas económicos pasamos para finalizar a temas políticos. Y sin duda, lo más importante en el plano político de este año ha sido el declive de Trudeau y el ascenso de Poilievre. El 2023 cierra con los conservadores con una amplísima ventaja en todas las encuestas que reflejan el ascenso de Pierre Poilievre y la debacle que les ha caído a los liberales y en especial al primer ministro Justin Trudeau. Los números de los conservadores empezaron a subir vertiginosamente durante el verano, cuando posicionaron temas como la crisis de vivienda y el alto costo de la vida, relacionándolo con impuestos creados por los federales, como por ejemplo el impuesto al carbono. Según las últimas encuestas, si las elecciones se realizaran hoy, los conservadores ganarían, mientras que por otro lado, casi un 70% opina que Trudeau debería renunciar. Los conservadores cierran el año superando a los liberales por entre 16 y 19 puntos dependiendo de la encuesta que se lea. Trudeau ha dejado claro todas las veces que se ha referido al tema que piensa seguir liderando el partido, pero los números cada vez le favorecen menos y las encuestadoras han empezado a medir quién en el partido podría sustituirlo. Definitivamente el 2023 no ha sido un buen año para Trudeau, pero esperamos que lo haya sido para todos ustedes y que el 2024 sea todavía mejor. Yo soy Diana Lora, gracias por acompañarnos.